Bueno, vamos a la noticia número 2 de la portada de los periodistas, porque el fin de semana, pues sí, fue un día intenso, justamente allá en Coahuila. Los líderes de Morena arrancaron ayer domingo la estrategia electoral del partido para tratar de arrebatarle ese que es uno de los últimos dos bastiones que le quedan al PRI. Al igual que en el mitin del 12 de junio, celebrado en Toluca, participaron aspirantes a la candidatura presidencial y en esta ocasión sí asistió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aunque no estuvo el canciller Marcelo Ebrard porque se encuentra recuperándose de COVID-19. También estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Monreal aprovechó su mensaje o el momento que tuvo en tribuna para pedir a la dirigencia nacional del partido que estaba ahí presente que haya un piso parejo en la selección del candidato de 2024. El presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO del Senado, pidió abandonar la intolerancia y la exclusión, así como la simulación e hipocresía. Por su parte, Adán Augusto López dijo que no es momento de debates políticos, sino de unidad. Claudia Sheinbaum afirmó: la unidad se hace con base en la lealtad, que es una respuesta importante, interesante. Dijo que debe estar con el pueblo de México la lealtad. Vamos a escuchar cómo dijeron, o parte de los mensajes, la parte importante de lo que dijeron Monreal, Sheinbaum y, por supuesto, Adán Augusto. Por eso no nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y no traicionar al pueblo significa no ser rehén de pequeños grupos. Hay que obedecer al pueblo, no a facciones, no a facciones. Y por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria. Por eso es importante decirles, es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos. Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes. Mecanismos claros, reglas claras, en igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida. Solo la gente, no a la imposición, no a la decisión de grupos de poder ni de facciones. Por eso estamos aquí. Por eso estamos participando en esta asamblea de unidad, porque nos vamos a mantener en Morena, vamos a luchar en Morena, vamos a luchar a la buena, porque somos fundadores de Morena. Vendrá más temprano que tarde el momento del relevo generacional, pero no nos equivoquemos, no es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente todos vamos a estar unidos con él, lo tenemos que acompañar sin ninguna duda. Nosotros tenemos la tarea de ayudarle. Y ahora que se define Coahuila y el Estado de México, tenemos una tarea. Todos, todas, la unidad. Y miren, la unidad se hace con base en la lealtad, en las ideas, en los ideales, en los anhelos del pueblo de México. Y ahí está la unidad de Morena con el pueblo de nuestro país. Ese es el movimiento que representamos y el movimiento que ganará en Coahuila el próximo año. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador!
Fíjate, ¡Ay, híjole! estuvo interesante, fíjate el acto. Yo seguí el meeting a distancia, un meeting convocado ahí en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila, a unos kilómetros de Torreón, Coahuila, y los discursos fueron interesantes, no solamente de los presidenciables. El discurso de Monreal, el primer acto al que concurre como presidenciable, llegó a comer gorditas ahí a Torreón, llevó como unos 7 peladillos que le gritaron presidente, 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 pero también hubo discursos interesantes de los gobernadores electos que ganaron en las elecciones en junio, el de Américo Villarreal de Tamaulipas, Julio Menchaca de Hidalgo, y Mara Lezama de Quintana Roo, que quizá haya sido el discurso que movió más a la gente. Tiene un buen discurso, un buen desenvolvimiento Mara Lezama. Julio Menchaca y anticlimático. Pero cuando llegó la hora de los presidenciables, se descoció Monreal y habló de que, pues lo que escuchamos, y de que es rebelde sin causa. Sí le respondió Claudia, que le dijo, a ver, la unidad se finca en la lealtad. Sí, no Pues andar sí. regateándola. ¿Y la lealtad a quién? Pues al presidente López Obrador, como lo dijo Adán Augusto López, que le metió un coscorrón. Monreal dijo, somos rebeldes con causa. Y a mí lo que me llamó la atención ayer mismo en el discurso fue lo que dijo Adán Augusto. Dijo, a ver, estar aquí no es un asunto de sumisión ni de rebeldías. Es un asunto de entender lo que significa la cuarta transformación y ser solidarios, acompañar al proyecto de López Obrador. Y si tú te fijas ahorita ahí, apenas un aplausito de Monreal, que obviamente tomó nota del coscorrón que le metió Adán Augusto. Sí, Monreal se hizo acompañar, hizo este montaje de presidente, presidente. Está bien, pero la realidad de las cosas es que no trae todas consigo el ciudadano Ricardo Monreal. Pues la principal, creo yo, Álvaro, es que la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el padre de ese movimiento, que es el padre del López Obradorismo, faltaba más, de un movimiento que lleva sus 2 apellidos, pues la relación con el presidente López Obrador está rota y no se va a componer, creo yo, en muy poco tiempo, o no existen pues las condiciones ahora mismo para que se compongan. ¿Por qué se habrían de componer? Pues no hay ninguna razón. Y al mismo tiempo, el mismo senador Monreal, pues está llevando su discurso hasta los extremos que son clásicos en él. Entendamos que en algún momento, en 2018, por ejemplo, Monreal encabeza un meeting que es el meeting ya de la ruptura con Morena y con López Obrador. O sea, encabeza en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, que después ayudaría a que fuera con Sandra Cuevas, de acuerdo con las distintas versiones que hay, pues él encabezaría ese meeting al que yo asistí. Me llamaba mucho la atención porque era un factor importante para la Ciudad de México, de lo que iba a pasar en la Ciudad de México. Y Monreal, a sabiendas de que tenía consigo la posibilidad de enturbiar esa elección, él lo sabía, claro, y era parte del valor que él traía, de las canicas que tenía en la mano,
porque él podía enturbiar esa elección, pues que encabezó ese mitin en donde hablaba justamente de eso, de que él estaba razonando su estancia en Morena, que él era fundador de Morena y que como tal, pues no se merecía que el maltrato, hablaba entonces de maltrato, él denunciaba entonces de una nomenclatura, así le llamó él, Sí. y después pues sus acólitos lo utilizaron, sus seguidores lo han seguido, el mismo exactamente discurso de que existe una nomenclatura que tomó el partido y que esa nomenclatura pues es la que decide y no las encuestas y no los métodos de elección interna. Monreal conduce siempre las cosas al borde y hasta el día de hoy le funciona muy bien. O sea, hay que recordar que Ricardo Monreal tiene el más alto cargo dentro del Congreso mexicano. O sea, es el coordinador de la fracción más poderosa del Senado de la República, que es una de las dos cámaras, la cámara más poderosa, y él ha estado al frente de ese cuerpo legislativo. Ese es el poder que obtuvo Monreal de estar escatimando su voto en 2018, o de estar escatimando su apoyo, o de estar o estar amenazando con una ruptura. Ahora está apostando exactamente a lo mismo, llevar su supuesta inconformidad al borde y luego sentarse y negociar algo. Que eso es Monreal, y además es bueno negociando. Digo, toda la familia tiene puestos en la 4T, pues hay que decirlo. ¿Le funciona? Claro que le funciona. Ese es Ricardo Monreal. Sí, efectivamente. Nada más que sí han cambiado las condiciones, Alejandro. Si bien en 2018, estiró la liga y digamos que forzó a una reunión con López Obrador precisamente para evitar que se fuera, aunque muchos, pues no había mucho a dónde irse, pero el presidente justamente en aquel momento estaba, digamos que no podía mandar un mal mensaje de no inclusión o de exclusión, y lo recibió. Tú recordarás y recordará quienes nos escuchan y nos ven, lo recibió apenas unos minutos al pie de una carretera, de hecho en una gasolinería. Ahí platicaron unos minutos y ya. Y le ofreció el presidente López Obrador que sería el coordinador de los senadores. De hecho, públicamente López Obrador dijo que era el único compromiso que había asumido con alguien. Lo asumió con Ricardo Monreal y llegado el momento, pasada la elección, cuando se reúnen los senadores de Morena, el presidente les pide que el coordinador sea Ricardo Monreal porque tenía un acuerdo político con él. Esa es, o sea, le cumplió López Obrador al senador y le dio un enorme poder, un poder que prácticamente era del secretario de Gobernación, porque desde el Senado disponía Monreal del despacho de reformas legales y constitucionales. En ese sentido, era más secretario de Gobernación que la secretaria de Gobernación formal, que era Olga Sánchez Cordero. Y pues sí tuvo enorme poder Ricardo Monreal hasta el año pasado, particularmente en las elecciones de la Ciudad de México, cuando el presidente identificó a Monreal y a sus cercanos como traidores por los resultados en la Ciudad de México. Aquí platicamos con Monreal, él dice que, él de hecho dice que así fue, que el presidente lo identifica como traidor y que a partir de entonces, de esa que fue la última reunión hace un año, no lo ha vuelto a ver. Entonces,
En aquel momento era otra circunstancia. Ahora, ¿qué va a querer Monreal para no irse? Pues dudo que le ofrezcan inclusive una diputación. Él quisiera ser jefe de gobierno. ¿Hay condiciones para ello? Yo no las veo. Ni yo las veo. Por supuesto, no lo veo candidato de Morena y no lo veo candidato de Morena tampoco presidencial y no lo veo en la Ciudad de México, Álvaro. La realidad es que, pues sí, ha ayudado a construir un movimiento, pero también al mismo tiempo, él que ha ayudado a construir el movimiento, reniega del movimiento que construyó, con el argumento de que, pues él, pues como construyó, ahora ve a Morena y a México, sobre todo. Le lanza algunas pullas que son difíciles de tragar. Por ejemplo, Monreal habla de un país de un solo hombre. No, yo no me atrevo a decir que el presidente López Obrador, pero cuidado con un país de un solo hombre. Sí, bueno, no me atrevo a decir, sí, no me atrevo a decir que López Obrador, pero cuidado, advierto que el país se convierta en un país de un solo hombre. Claro, pero no hablo de López Obrador. O sea, claro que habla de López Obrador y sería honesto que así lo dijera. Pues digo, pues ese es el asunto con Monreal, que tiene que ser, yo digo, bueno, yo no soy nadie para darle consejos, usted sabe lo que hace. Y obviamente él es un hombre muy exitoso y tiene, pues literalmente a toda su familia y a todos sus equipos bien colocados en la 4T. Tiene muchos miembros de su familia que trabajan en la 4T, tiene gobernador, tiene alcalde, en fin, sus hermanos están bastante bien, pero el tema es que no puedes construir todo hasta el final a punta de chantajes, porque ya este paso que sigue, Álvaro, el de ser candidato a la presidencia de la República, no lo puedes hacer con chantajes, lo tienes que hacer construyendo, no lo puedes hacer presionando, no, lo tienes que hacer con la construcción. Y yo no creo que el morenismo, en particular el de la capital mexicana, que es el que se vio más afectado con la traición, como le llaman, de Ricardo Monreal, vaya a querer que Ricardo Monreal sea el candidato aquí justamente en donde se dio esa traición a la que se refieren muchos dentro de Morena. Digo, el mismo presidente, ¿para qué le damos vuelta? El mismo presidente en aquella reunión de hace un año dijo, aquí hubo traición, y lo dijo enojado. Y pues Monreal sí le respingó, y ahí está confirmado por el mismo Monreal, nosotros lo platicamos con él. Tal cual, sin inventarle, sin agregarle absolutamente nada. Sí, tiene mucha autoestima el ciudadano Ricardo Monreal, y está bien, bueno, es político, y le ha funcionado. Yo lo recuerdo perfectamente cuando fue vetado por Ernesto Zedillo para ser candidato a gobernador de Zacatecas, pese a que Ricardo Monreal fue uno de los diputados federales del PRI que pues más se obstinaron en desplazar a la mayoría opositora en la Cámara de Diputados. Él era el operador no solamente de Arturo Núñez, coordinador de los diputados del PRI, era un operador fundamental de Emilio Choaifet, que era el secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, y que pretendieron dar un golpe de Estado legislativo en la 57 legislatura. Estuvo a punto de generarse una crisis constitucional para la instalación de esa legislatura el 1 de septiembre de 1997. Ya hace muchos años, sí, hace 28 años. Y en esa ocasión, uno de los principales operadores de Arturo Núñez y de Emilio Choaifet era Ricardo Monreal. Y cuando operaba de esa manera Ricardo Monreal, porque su próxima posición que anhelaba era ser el candidato del PRI a gobernador de Zacatecas en las elecciones de 1998.
¿Qué pasó? Zedillo vetó a quien más lo defendió en 1997. ¿Y qué fue lo que hizo Monreal? Bueno, Monreal se acercó a Amalia García, que era entonces dirigente del PRD, aunque el presidente nacional del PRD era Andrés Manuel López Obrador. López Obrador conoce las encuestas en las que efectivamente tiene más posibilidades de ganar la gubernatura Ricardo Monreal y dice, vamos con él. Y inclusive la noche misma de la elección se tramó desde Gobernación. En ese entonces ya el secretario de Gobernación era Diodoro Carrasco. Se pretendía efectivamente voltear el resultado de la elección. López Obrador se percató de eso, le habló a Líbano Sáenz, secretario particular de Ernesto Zedillo, y le dijo que si había fraude, él iba a denunciarlo públicamente apenas terminara de colgar. Y finalmente se respetó el resultado y López Obrador cuenta que le dijo, terminando de colgar con Líbano Sáenz, secretario particular de Ernesto Zedillo, con el compromiso de que no iban a alterar resultados, le dijo, gobernador Ricardo Monreal. Eso está en la historia, pero eso ya fue en 1998, después de que Monreal fue, pues sí, un operador fundamental de Ernesto Zedillo. Y sí, después han venido juntos, terminó su gubernatura Monreal, luego fue diputado del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario ya en la elección del 2012, pero como aliado ya de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, quizás sea una relación que ya llegó a su fin. Es probable, es muy, muy probable. Bueno, Álvaro, muy rápidamente, hoy hay encuesta del periódico El Financiero, dice que Marcelo Ebrard está considerado como el mejor capacitado para liderar México, le sigue que Claudia Sheinbaum, de acuerdo con esta encuesta, tiene 34% de aprobación, digamos, de que lo ven como candidato viable, al canciller 34%. Y la jefa de gobierno tiene 18, dice esta encuesta. 12% menciona a Monreal. Ya cuando se va por partidos, habla de Morena y aliados, 48% de intención de voto frente al 38% de PRI, PAN, PRD. Y pues trae a Luis Donaldo Colosio como el mejor posicionado con un 34% de opinión positiva para PRI, PAN, PRD. Y luego en segundo lugar a Enrique de la Madrid ya con un 32% y Enrique Naya con un 23%. Por cierto, este fin de semana, sin embargo, publica en su seguimiento a los presidenciables rumbo a 2024 que el grupo político de Felipe Calderón no ha tenido una victoria desde que llegó a la presidencia en 2006, salvo ahora Margarita Zavala, si hay que decirlo, que ganó una elección recientemente, ganó su distrito. Pues son una cadena de derrotas que ha tenido el calderonismo desde el fraude electoral del 2006 hasta nuestros días. Vamos a ver este video que ha preparado nuestro compañero Obed Rosas. La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo aparece en algunas de las encuestas presidenciales que la colocan en el cuarto lugar detrás del emesista Luis Donaldo Colosio Riojas, un proyecto que en el pasado ya ha probado las hieles del fracaso cuando en 2018 renunció a su candidatura independiente por la presidencia, sobre la cual hubo señalamientos de irregularidades en la recolección de firmas que incluso le valieron ser multada por la autoridad electoral. En las aspiraciones de Zavala Gómez del Campo, muchos ven la intención de continuar con el proyecto de su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, cuyo grupo político no ha tenido una victoria desde que llegó a la presidencia de la República en 2006, un triunfo que no ha podido quitarse de la mancha del presunto fraude electoral. En 2009, por ejemplo, el calderonismo perdió la mayoría en el Congreso y los gobiernos de Querétaro y San Luis Potosí,
lo cual llevó a que por primera vez en su historia un dirigente nacional blanquiazul, en ese entonces Germán Martínez Cázares, presentara su renuncia por un fracaso electoral. 3 años después, en la elección presidencial de 2012, Felipe Calderón fue acusado de operar a favor del priista Enrique Peña Nieto en contra de su correligionaria y ex colaboradora Josefina Vázquez Mota. En esa ocasión, Calderón no solo llevó al PAN a dejar la presidencia, también perdió Jalisco y Morelos y hundió a su partido como tercera fuerza política en el Congreso. En el gobierno de Peña Nieto se disputó el control del Partido Acción Nacional, sin éxito. En 2014, el entonces senador Ernesto Cordero, uno de los hombres más cercanos de Calderón, perdió la dirigencia del partido frente a Gustavo Madero y 4 años después él y otros senadores afines al expresidente fueron expulsados. Calderón se mantuvo como un crítico de las dirigencias de Gustavo Madero, Ricardo Anaya y Damián Cepeda. El respaldo del blanquiazul a la candidatura presidencial de Anaya llevó a su esposa Margarita Zavala a renunciar a su militancia en el PAN, partido por el cual ahora es diputada, y por contender por la vía independiente por la presidencia de la República en 2018. Zavala consiguió el registro en marzo de ese año, pero su campaña no despegó, con una intención de voto que nunca llegó a los 2 dígitos. Su participación se limitó a un par de meses en los que participó en solo uno de los 3 debates presidenciales. A finales de ese mismo año, Calderón Hinojosa también dejaría el PAN en la antesala de la renovación de la dirigencia del partido. Con su salida, en medio de críticas, anunció el lanzamiento de México Libre, lo cual le implicó otra derrota. No logró el registro para poder participar en la contienda de 2021 y por el contrario, le valió cuestionamientos al no comprobar el origen de los recursos que recibió. La elección del pasado 5 de junio también implicó un descalabro para el calderonismo con la derrota del PAN en Tamaulipas, el último reducto de su grupo a manos de Morena. Con la salida de Francisco García Cabeza de Vaca, también dejan el poder los calderonistas Roberto Gil Suárez, el exsecretario particular de Calderón, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana, quienes habían enquistado en el gobierno por medio de contratos como reportó Álvaro Delgado en Sin embargo.